quiero darle a todos la bienvenida a este ciclo de charlas virtuales que estamos iniciando hoy, que hemos denominado Mujeres Investigando en el Archivo INET. Este ciclo de charlas se va a llevar a cabo en forma mensual desde abril hasta julio, y la idea de este ciclo es difundir las investigaciones que se han realizado en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, en el marco de las distintas becas de investigación que fue otorgando el Ministerio de Cultura, tanto las becas Investiga Cultura como las becas Activar Patrimonio, que fueron unas becas del 2020. Hoy vamos a comenzar, y después la voy a presentar con más detalle, pero hoy vamos a comenzar con el trabajo de Lía Noguera, que obtuvo la beca Investiga Cultura, y el título de su investigación es La familia Podestá y el Fondo Documental Jacobo de Diego, un estudio acerca de las compañías teatrales argentinas, su asociación, vínculos laborales y afectivos. Este trabajo para mí es de suma importancia porque, por un lado, permite visibilizar el Fondo Jacobo de Diego, que es una donación de un importante crítico investigador teatral que hizo el INET, que tiene una riqueza documental muy significativa. Y aparte es interesante el enfoque que hace desde Lía Noguera, tanto desde lo laboral como lo afectivo, una mirada diferente y nueva sobre nuestra historia teatral. La siguiente charla va a ser el 18 de mayo. Nos vamos a encontrar todos los últimos martes del mes, pero como el último martes del mes de mayo es el 25, que es feriado, la adelantamos una semana, y en mayo nos vamos a encontrar el 18 de mayo con la charla de la investigadora Malena Graciosi, que obtuvo la beca Activar Patrimonio, para investigar el tema del sonido escénico en INET, y su charla se va a llamar Músicas escénicas en el archivo del INET. Con Malena conoceremos parte del patrimonio musical del INET y podremos escuchar algunas de las partituras que tenemos en nuestra colección, en el acervo del INET. El último martes de junio, el 29 de junio, vamos a encontrarnos con la investigadora Laura Gómez, que es conservadora, y que ella va a hablarnos sobre un nitrato argentino, el Pericón Nacional, de Chirca 1906, documental para la construcción de una identidad nacional. Con Laura conoceremos un film silente del acervo del Instituto, que presenta la danza del Pericón Nacional, con las que terminaban las representaciones habitualmente del Juan Moreira, y en la que se destaca la presencia del personaje de Cocoliche. Es un personaje cómico justamente creado para la puesta en escena del Juan Moreira. Y la última charla será el 13 de julio, esta vez no será el último martes, nos adelantamos a las vacaciones de invierno. La investigadora Camila Lozada, a quien también se le concedió la beca Activar Patrimonio, lo mismo que a Laura Gómez y a Marcela Graciosi, se presentará con el título Mujeres del Circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, la vida de carpa entre la libertad y la resistencia. Con Camila nos focalizaremos en la presencia de la mujer en la historia del circo criollo, que tuvo grandes protagonistas, como por ejemplo Rosita de la Plata. Sean todos bienvenidos, y vamos entonces a comenzar hoy con la presentación de Lía Noguera. Lía Noguera es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Realizó el programa de postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas, la maestría en Cine y Teatro, y la licenciatura en Letras en la misma universidad. Es investigadora asistente del CONICET de Argentina y ha recibido becas de investigación por parte de la Agencia de Promoción Científica, del CONICET, del Instituto Nacional del Teatro y del Ministerio de la Cultura de la Nación, con sede en el INET, para diversas investigaciones sobre teatro argentino. Como docente dicta clases en las asignaturas Introducción a las Artes Escénicas, en la Facultad de Filosofía y de Letras de la UBA, y Panorama del Teatro Latinoamericano en el Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. Publicó diversos artículos, participó en múltiples congresos nacionales e internacionales, dictó clases como docente invitada en la Universidad de Málaga, en España, y de Berlín y Hamburgo, en Alemania, y publicó los libros Escenas Federales, en coautoría con Martín Rodríguez, y Teatro y Frontera, Cruces y Desplazamientos Geográficos y Culturales durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Su trabajo se titula, como ya dijimos, La familia Podestá
y el Fondo Documental Jacobo de Diego, INET, un estudio acerca de las compañías teatrales argentinas, sus asociaciones, vínculos laborales y afectivos. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos ustedes por participar de esta primera charla de este ciclo. Así que bueno, voy a comenzar exponiendo un poco los avances de los resultados parciales de mi investigación. Las compañías teatrales argentinas, desde sus comienzos, se centraron en la organización de sus miembros a partir del predominio de los lazos de consanguinidad, a fin de garantizar la continuidad de sus labores y transmisiones de saberes. En el caso de los artistas de circo, concentrados siempre alrededor de la primera figura, eran compañías ambulantes que se sostenían mediante las prácticas jerarquizadas por el esquema de familia. En este sentido, los roles en las compañías eran fijos y sus avances dentro de los estratos artísticos dependían del desarrollo que se obtenían dentro del mismo grupo y también del reconocimiento del público. Asimismo, esta estructura vertical permitía el disciplinamiento de los integrantes, no solo en lo que refería a lo artístico, sino también en el ámbito escolar. Así también, las compañías, y en especial las de circo, tenían una estructura en la cual tanto hombres, mujeres y niños trabajaban a la par, y el oficio se aprendía mediante la transmisión de saberes de los adultos y la imitación por parte de los restantes integrantes. Ahora bien, en muchas ocasiones, y a medida que las compañías comienzan a tener cada vez más éxitos, los vínculos laborales se tensionan y en algunos casos se rompen, a pesar de las diversas tácticas y estrategias que los integrantes de las familias compañías establecen para perdurar en el campo teatral, pero también en el árbol genealógico familiar. Tal lo he estudiado en las compañías que formó el padre del teatro argentino, José Pepe Podestá, durante el período 1872 y 1937 en el Río de la Plata. En ese estudio que desarrollé en el marco de un UBACIT, una investigación que se realiza en la UBA, titulado Condiciones laborales de los artistas del espectáculo, y que dirige la doctora Karina Maure, dirigió, establecí 3 fases para estudiar estas compañías de José Podestá. Estas 3 fases evidenciaron no solamente los cambios que se produjeron en torno a la organización laboral y estética de las compañías del padre del teatro argentino, sino que también se encontraban en estrecha vinculación con los cambios políticos y económicos que se produjeron en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora bien, las fuentes halladas en esa investigación anterior que realicé en el Fondo Documental Jacobo de Diego, cito en el INET, cuadernos de apuntes, contratos, fotografías, cartas, notas periodísticas, obras, libros de cuenta, libros de críticas teatrales, no solo referían a la trayectoria de Pepe Podestá, sino que también pude observar que existía en este fondo, como así también en los restantes materiales del archivo del INET, una vasta documentación referida a muchos otros integrantes de esta familia fundacional del teatro argentino. Es por eso que decidí ampliar mi corpus de trabajo a partir del estudio de otros integrantes de la familia Podestá. Para este caso fue Jerónimo y Pablo, hermanos mayor y menor de Pepe, y Blanca Podestá, hija de Jerónimo y sobrina de Pepe y de Pablo. Esta investigación, como comentó Laura al comienzo, contó con el apoyo de una beca del programa Investiga Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina para investigar dicho fondo y demás materiales del INET. Cabe señalar que Jacobo de Diego fue un investigador y crítico argentino que donó parte de sus documentos al INET y que luego de su fallecimiento en 1993, su familia donó el resto de la documentación que integra el fondo documental que lleva su nombre. Este archivo fue conformado desde 1928 hasta 1993 y refiere fundamentalmente a la historia del teatro argentino y latinoamericano desde sus orígenes y hasta finales del siglo XX. Mi investigación en el INET se inició en octubre de 2019 bajo la supervisión de Laura Mogliani, la doctora Laura Mogliani, directora de esta institución. Quiero señalar la excelente predisposición de todo el personal del instituto, como así también su colaboración constante en el acceso a los materiales, las consultas realizadas y los espacios brindados.
En diciembre del 2020 terminé la beca de investigación y durante la nueva realidad producida por el COVID-19 y el periodo de aislamiento y distanciamiento social, continué trabajando en los materiales escaneados de manera presencial en el INET, conté con la bibliografía y material disponible en la página del INET, accedí a otros materiales que fui adquiriendo de manera digital, trabajé con registros propios, como así también cursé un seminario titulado Sociologías de la Literatura y dictado por Hernán Maltz en el Instituto de Investigaciones de Teatro de la UNA, y todo ello posibilitó el desarrollo de este estudio en este contexto tan difícil que estamos atravesando, y es por ello que quiero agradecer el apoyo de cada uno de ellos y de ellas. Bien. Para comenzar, me interesa señalar que el trabajo con los fondos documentales de los diversos archivos nacionales e internacionales es una tarea fundamental para todo investigador o investigadora. Ellos habilitan el acceso a un pasado que, a la luz de las ideas de un presente, permiten reconstruir, significar y resignificar la historia y las historias de los múltiples agentes de nuestra cultura. Por tal motivo, la conservación, el rescate y la clasificación de los materiales es una acción que toda política cultural debe mantener como eje de sus preocupaciones, puesto que los archivos alimentan los resultados de las investigaciones y se constituyen como elementos centrales para la conservación de nuestra memoria, tal como lo realiza el INEP. En este sentido, y siguiendo a Ludmila Silva Catela, afirmo que los archivos son también la suma de las voluntades de preservación y de lucha por el reconocimiento legítimo de esos vestigios dotados de valor social e histórico de una comunidad o de una sociedad. Nada de lo que las familias, los científicos, los hombres y mujeres de Estado y las instituciones archivan es imparcial o neutro. Todo trae la marca de las personas y acciones que lo salvaron del olvido. Por ello, para esta investigación, partí del supuesto de que el Fondo Documental Jacobo de Diego, cito en el INET, en su atesoramiento de materiales relacionados con la familia fundacional del teatro argentino, los Podestá, permite establecer los vínculos que sostuvieron y determinaron las características artísticas, laborales y económicas del entramado cultural de la Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, a partir de 4 miembros: José Podestá, Jerónimo Podestá, Pablo Podestá y Blanca Podestá. Para esta investigación que les expongo hoy, solamente me referiré a los últimos 3. Bien, esta investigación comenzó con el cuaderno de notas manuscritas de Jacobo de Diego, titulado Los Podestá, y dedicado a lo largo de más de sus 50 páginas al árbol genealógico de esta familia. Allí accedí a la información de 3 generaciones de Podestá iniciadas por el matrimonio de inmigrantes italianos en Uruguay, Pedro Podestá y María Teresa Torterolo. Ellos tuvieron 9 hijos nacidos entre Argentina y Uruguay y conforman así la primera generación de Podestá, que está conformada por Luis, Jerónimo, Pedro, José, Juan, Graciana, Antonio, Amadea y Cecilio Pablo. Salvo en el caso de Pablo, que no tuvo hijos, el menor de los 9 hermanos, que se casó con la actriz Olinda Bozán cuando tenía ella 14 años y él 34, según nota del Diario de La Plata de 1923, los papeles fueron adulterados en el registro civil e hicieron figurar que ella tenía 18 y él 25, y, salvo él, los restantes integrantes tuvieron un total de 29 hijos, entre quienes se encuentra Blanca Podestá, conformando de esta manera la segunda generación. La tercera generación registrada por De Diego da cuenta de un total de 10 hijos y es allí donde culmina las raíces de su investigación, que evidencia un total de 69 integrantes de esta familia, contando los hijos, cónyuges en primera y segundas nupcias. El minucioso estudio de Diego se completa con la descripción de las actividades artísticas de sus integrantes y en un apartado sostiene que la familia tiene 2 rupturas: la de 1901, en la que se separan José y Jerónimo, y la de 1906, en la que se separan Pablo y José.
El estudio del árbol genealógico trazado por De Diego, las diferentes anotaciones a él vinculadas, como la previamente citada, y los estudios relacionados con la sociología de familia, me permitieron entender que estas relaciones, responden a una estructura patriarcal, entendiendo por ello, entre otras cosas, una fuerte vinculación de los afectos con lo social. En este sentido, se comprende que los vínculos laborales y afectivos de las familias compañías determinan un lazo de dependencia que no siempre es definitivo, pero que permite, en los casos que se rompan, replicar iguales asociaciones, distribuciones y organizaciones para las nuevas familias compañías que se van creando. Así lo observé en las rupturas de las compañías indicadas por De Diego, que comprendían a José y Jerónimo y a Pablo Podestá, como así también posteriormente a los vínculos y asociaciones que se establecen entre Blanca y su esposo Alberto Valerini. Si bien la crítica del momento leyó la separación de Pepe y Jerónimo Podestá como una oposición de intereses estéticos, Blanca Podestá, en una entrevista hallada en el fondo documental de Diego, y de la cual dimos cuenta en otra investigación, confirma que en realidad los intereses fueron afectivos. Allí Blanca cuenta que fueron dos muchachas las culpables de esa separación, dos partiquinas alegres que integraban el conjunto de bailes criollos de los Podestá. La actriz agrega que la esposa de Jerónimo no le dio opción, debía echarla si quería continuar con la familia, pero José Podestá de ninguna manera quería que las bailarinas abandonaran la compañía y por tal motivo se realizó la separación. El resultado final de esta ruptura establece la creación de dos compañías familias en las cuales los diversos miembros del clan, se tuvieron que reubicar a fin de mantener no solo los ingresos económicos, sino también los lazos afectivos. Recordemos que Jerónimo Podestá en 1872 comenzó en la ciudad de Montevideo sus actividades circenses junto a su hermano José, en una carpa instalada en la calle 18 de julio de esa ciudad de Montevideo. En 1873 se casó con Ana Vizcaén, que falleció en Buenos Aires en 1918, y con ella tuvo 5 hijos: María, José, Francisco, Ana y Blanca. En las compañías de su hermano Pepe, Jerónimo pasó de provista de circo a interpretar varios personajes de las obras gauchescas estrenadas con José Podestá, y entre ellas se destacaron los personajes de El Alcalde, Don Francisco en Juan Moreira, y el Viejo Vizcacha en Martín Fierro. Con su relación su rol actoral, en este caso desarrollado junto a Pepe, las críticas periodísticas de la época señalan la gran labor interpretativa que él tuvo. Ahora bien, me interesa también señalar aquello que Elías Alipi cuenta en su artículo Mis experiencias como director artístico, que se encuentra disponible en el sitio de internet de Linet. Allí él dice: mirábamos con indiferencia a los actores del otro corral, el de José Podestá. Conservaban, eso creíamos, algunos resabios del circo. Comentábamos despectivamente el uso de la bombacha y el chiripá, y olvidándonos de que con esas piezas se vestían en las obras Barranca Abajo, La Gringa, Sobre las Ruinas y otras piezas de méritos. Todavía usaban algunos actores barbas con armazones de alambre, y el bigote lo sujetaban con piolines detrás de las orejas. Los actores caracterizaban ciertos tipos con la misma máscara. El recuerdo del actor y director argentino Elías Alipi, observamos aquello que la crítica leyó sobre la separación de los hermanos Jerónimo y Pepe Podestá, que el distanciamiento se produjo por desencuentros estéticos y por el tipo de teatro que cada uno concebía. A diferencia de Pepe, Jerónimo proponía una superación de los dramas gauchescos, no solo a nivel dramatúrgico, sino también de puesta en escena, y sin por ello desdeñar de la dramaturgia nacional. Ansiosos de nuevos desafíos, Jerónimo comienza a posicionarse como precursor de la escena porteña y consolida paso a paso sus éxitos, no solo como actor, sino también como cabeza de compañía. En este sentido, y como pudimos ver, si bien esos intereses estéticos disímiles existían, las verdaderas rupturas y nuevas asociaciones
fueron determinadas por intereses afectivos y no económicos o artísticos. El 7 de agosto de 1923 fallece Jerónimo Podestá y según nota periodística de Clarín del año 47, Jerónimo fue el que hizo civilizar el Teatro Nacional, aun cuando la historia lo relegue. Falleció el mismo año que su hermano Pablo y con sus partidas la escena nacional estuvo de duelo por la pérdida del mayor y el menor de los hermanos Podestá. Todas las imágenes que estamos viendo, así como las citas que voy indicando, pertenecen al Fondo Documental Jacobo de Diego y del archivo del INET en general. La otra ruptura, la de José y Pablo en 1906, también la entendemos en misma clave afectiva a partir de las diversas declaraciones de Pepe en su libro Medio siglo de farándula, en el cual su cariño y su relación paternal establecida con su hermano menor justifica todos los desbordes, desaciertos económicos de Pablo, a la vez que también lo comprende como manifestaciones tempranas de la enfermedad que desarrolló de muy joven y que lo llevó a la muerte. En esta relación, como así también en el propio Pablo, lo afectivo es crucial, puesto que no solo es una característica central de su actuación, sino también de sus vínculos familiares. En especial con su hermano mayor Pepe, quien desde que nació se ocupó de su cuidado y de educación informal, ya que como él mismo afirmó, solo fue 15 días al colegio. En una entrevista cuenta que su primer maestro fue José Podestá y agrega que es justo decir que fue algo más que mi primer maestro. Fue en ciertos momentos de mi infancia un poco padre mío y mucho madre también. Junto a él dio sus primeros pasos en la arena del circo y fue quien le enseñó de forma mimética y productiva la caracterización y composición de los personajes que conformaron el primer repertorio teatral gauchesco. De su mano experimentó los primeros éxitos teatrales y aprendió los gajes del oficio actoral y los de rol de compañía, aspecto que le permitió arriesgarse en 1907 a formar la suya. Ahora bien, recordemos que Cecilio Pablo Podestá nació en 1875 en Montevideo y falleció en Buenos Aires en 1923. Desde muy joven formó parte de los espectáculos de circo que lideraban sus hermanos José y Jerónimo, participó en las giras nacionales e internacionales y con tan solo 4 años fue laureado en Río de Janeiro por las pruebas que realizaba junto a su hermano Pepe. Posteriormente a esa separación que mencionamos en el año 1901, Pablo siguió a José al Teatro Apolo. Allí, el 16 de julio de 1902, inició su carrera como actor dramático con la obra La Piedra de Escándalo de Martín Coronado, y es ese el puntapié inicial que lo lleva a un camino de éxito y reconocimiento por parte del público y la crítica. Hasta 1906 permanece en el Teatro Apolo junto a su hermano Pepe, lugar en el cual estrenan más de una veintena de obras por año de autores argentinos, tanto emergentes como consagrados, y sobre todo la mayoría de las obras de Florencio Sánchez. El debut con su propia compañía lo hace con una obra de Sánchez titulada El Cacique Pichuelo, y tal como lo afirma Blanca Mores de Pajella en su biografía sobre Pablo, ella dice: había en ese momento en nuestro mundo teatral dos fuerzas. Una, la producción dramática de Sánchez, y la otra, la interpretación de Pablo Podestá. Sánchez creó personajes que Pablo captó y entregó a la escena magistralmente humanizados. Por su parte, en diversas correspondencias mantenidas entre Pepe Podestá y diversos agentes teatrales de la época, se revela el modo de organización y perfeccionamiento que van adquiriendo las familias compañías en lo que va de fines del siglo XIX y principios del XX. A la vez, muestra el modo en el cual el rol de capo cómico o cabeza de compañía, concentrado en la primera figura actriz o actor protagónico, como lo fue Pepe, Jerónimo, Pablo y Blanca Podestá, comienza a ampliarse al rol de incipiente empresario teatral, un aspecto que se repetirá en los casos de Jerónimo y Pablo y que se perfeccionará en el matrimonio Blanca Podestá y Alberto Valerini. Además, señalo que tanto los recursos materiales artísticos y afectivos son preponderantes en la estructuración de los lazos que sostienen la organización interna de las compañías
y a la vez son el factor que posibilita el funcionamiento en el campo teatral de ese entonces. Estas tres aristas, economía, trabajo y afecto, determinan las diferentes tácticas y estrategias que los integrantes de las familias compañía desempeñan al tiempo que sus integrantes, pero al mismo tiempo que sus integrantes, pero también delimitan sus rupturas. Entender ese funcionamiento, como lo planteo en esta investigación, permite comprender el por qué el entramado artístico de la primera mitad del siglo XX se puebla de compañías, y en especial de compañía-familia, ya que los lazos de consanguinidad y los afectivos establecen la economía de la subsistencia del grupo. Al reproducir el orden de la familia y lo cotidiano, las tareas laborales, económicas y de disciplinamiento para la obtención del éxito y la permanencia en los escenarios, las compañías familias tejen sus propias lógicas y obtienen sus réditos. Sin embargo, lo afectivo y la sangre no siempre es un factor que juega a favor de lo económico y artístico, razón por lo cual, en muchos casos, esta arista debe ser comprendida, es decir, la de los afectos, de manera disruptiva. Desde la etapa denominada teatro moderno, las compañías familias comienzan a realizar su retirada del campo, y en la actualidad el concepto de compañía se sustituyó por la de grupo teatral y en muchos casos se ha confundido con la de elenco. Sus lógicas de organización difieren, y es el predominio de lo estético o lo económico aquello que vincula a sus participantes, que se nuclean alrededor de dos nuevas figuras: el director teatral para el caso del teatro alternativo WOF y el productor para el caso del teatro comercial. Como podemos ver, los vínculos afectivos y laborales fueron pilares estructurantes de esta investigación, y es por ello que me interesa detenerme muy sintéticamente en ellos. Empecemos por los afectos. El estudio de los afectos y sentimientos posee una gran trayectoria en las ciencias sociales. Desde la filosofía antigua hasta la actualidad, desde múltiples enfoques y disciplinas, se ha contemplado cómo las relaciones emotivas y afectivas se encuentran presentes de manera determinante en las prácticas sociales y artísticas. María Bierg, en un estudio, afirma que sustraer las emociones de los enfoques construccionistas y lingüísticos, recuperar la materialidad del cuerpo y del mundo, y repensar la dicotomía naturaleza-cultura son algunos de los retos que enfrentan la historia de las emociones por estos días. Por su parte, la investigadora argentina Leonora Fuchs señala que a partir del siglo XXI, este affective turn, es decir, giro afectivo, parece haber ganado terreno en la reflexión de las ciencias sociales, en particular en el mundo anglosajón, en sintonía con ciertos cambios significativos en las sociedades contemporáneas, que se manifiestan tanto en la vida cotidiana, los comportamientos, los hábitos, como en relación con la política. Vivimos en una sociedad afectiva, dicen algunos, una condición que se despliega, según Arfuch, en cantidad de registros donde los medios tienen indudable primacía: talk shows, realities, expansión de lo biográfico, lo autobiográfico, lo subjetivo, el culto a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos estudios, como otros que he abordado, me permitieron comprender las relaciones afectivas al interior de las compañías familias. Si por un lado me posibilitaron entender el carácter performativo y determinante que ellas tienen en las asociaciones artísticas y económicas de los integrantes, por otro, estos estudios me permitieron reorganizar mi corpus de trabajo. Así, y siguiendo también Arfuch, postulé un espacio biográfico, repito, para estudiar a estos artistas. Este concepto, y siguiendo Arfuch, lo entiendo como la construcción de un corpus basado en materiales disímiles, en los cuales la subjetividad se revela y se construye por medio de narrativas, biografías o autobiografías. En otras palabras, a partir del estudio de las biografías de los artistas del espectáculo, que se evidencian no solo en las narrativas literarias producidas por los actores y directores teatrales, sino también de sus cartas, telegramas, entrevistas, y en las biografías realizadas por investigadores teatrales que se hallan en el archivo INET en general, y en el Fondo Jacobo de Diego en particular,
pude construir una nueva forma de mirar esas vidas del pasado y entender cómo a partir de la discursividad de lo privado y lo íntimo se produce la afirmación de esos sujetos y se establecen también sus formas de trabajo artístico. Un ejemplo de ello fue el hallazgo en el archivo INET, en la sección manuscritos, del manuscrito Comentarios dialogados, algunos hechos de teatros, actores, etcétera, de autor anónimo. Este documento muestra aspectos que, si por un lado algunos de ellos fueron publicados en Medio siglo de farándula de José Podestá, por otro revelan trayectorias y anécdotas poco difundidas hasta el momento en el campo teatral argentino. Tal es el caso del matrimonio, de la unión matrimonial y luego artística de una de las parejas más emblemáticas de nuestro pasado teatral, Blanca Podestá y Alberto Ballerini. Recordemos que Blanca nació en La Plata en 1886, comenzó su carrera artística a los 12 años, momento en que realizó el reemplazo de María Podestá, la rubia cantora, una noche en la que ella no pudo actuar en la obra Caín de García Belloso. Luego de su debut continuó su labor componiendo sus personajes a partir de la observación, la imitación de sus pares y ensayando delante del espejo aspectos propios de la actuación popular en la cual nace. Continuó con la representación de las obras dirigidas por Soria y su éxito nunca cesó. Ahora bien, en estos apuntes biográficos nos muestran cómo el casamiento de los artistas principales de la compañía de El Padre de Blanca, Jerónimo, se produjeron en la clandestinidad, puesto que la hermana de Blanca también estaba enamorada de Alberto Ballerini. No obstante, Blanca y Alberto se escaparon durante uno de los ensayos de la compañía de Jerónimo Podestá y en el centro de la ciudad porteña dieron el sí y se marcharon posteriormente a la ciudad de Chivilcoy en tren. Dicen que nunca bajaron del tren, pero bueno, es una nota al pie. Cuenta el biógrafo que al enterarse de la noticia, la compañía estalló en asombro, pero aún más lo hizo Ana, la hermana de Blanca, quien terminó desahuciada y rompió en parte el camarín de Blanca. Es importante mencionar que los vínculos afectivos al interior de la pareja se traducen al campo teatral y operan como bastión de la asociación laboral de esta nueva familia-compañía. Desde 1924 y durante 30 años, Blanca dirigió junto a su esposo el Teatro Smart, y la crítica del momento destacó el matrimonio de artistas como grandes renovadores de la escena porteña, así como también celebraron las grandes figuras nacionales e internacionales que supieron conseguir. Así, esta nueva familia-compañía que conformó Blanca Podestá deja atrás el modelo textual gauchesco y nativista de su padre y su tío, Pepe, y se vincula con la estética naturalista más cercana a la de su tío Pablo, con quien trabajó también, y al mismo tiempo logra consolidar los procedimientos propios de la actuación culta y que gracias a materiales reunidos en la Discoteca Dramática Documental del INET podemos confirmar. Así lo hemos escuchado en Gigoló de Enrique García Belloso, obra estrenada en el año 25 y que los invito a escuchar en ese sitio web del INET. En 1952, cuando falleció Ballerini, Blanca se convirtió en su única directora, como también en una de las pocas mujeres que llevó adelante esta tarea por aquellos años. Señalamos que el trabajo femenino teatral solo estaba destinado para la actuación. La dirección artístico-teatral, hasta muy entrado el siglo XX, como así también las tareas técnicas, iluminación y vestuario, entre otras, solo eran desempeñadas por hombres. El rol de empresaria teatral, incluso hasta la actualidad, es un trabajo poco frecuentado por las mujeres y por ello podemos afirmar que Blanca fue una de las pioneras. La actriz y empresaria teatral, que estrenó más de 80 obras nacionales e internacionales, fundó un teatro y llevó en su sangre la herencia artística de las primeras familias compañías en Argentina, falleció en Buenos Aires en mayo de 1967. Para culminar, en relación con lo laboral, los espacios biográficos que he construido me permitieron comprender el modo y las formas que se desarrolló el trabajo artístico desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Tal es el caso del artículo El día de un actor y una actriz, publicado en la revista Caras y Caretas de 1912 y perteneciente al Fondo Documental de Diego,
el cual refiere a los artistas Pablo y Blanca Podestá. En estas biografías se deja ver que a pesar de las diferencias con las jornadas laborales de un obrero o un político, tal como lo refiere el artículo, las responsabilidades sociales son las mismas. No obstante, se señalan las particularidades de la profesión que están marcadas, sobre todo por las horas diferentes del sueño de los artistas y obviamente por las largas horas de trabajo que superan las 12 horas diarias. Otro aporte fundamental para el análisis de las relaciones de los empresarios teatrales y el modo de planificar las temporadas en función de las ganancias, nos la brinda una carta del actor argentino Florencio Parravicini a Alberto Ballerini, marido de Blanca. La correspondencia es productiva para pensar los aspectos que antes hemos mencionado, como así también para dar cuenta de las condiciones de los seguros y situaciones médicas de los y las artistas. Esto es así, puesto que, entre otros aspectos, la carta refiere a una enfermedad que aqueja a Parravicini y que lo tiene en reposo por orden médica durante 3 meses. Esta imposibilidad de trabajar, obviamente, se traduce en 0 ingresos económicos para el actor. Esto pone en evidencia un aspecto que hasta el día de hoy sigue siendo un problema para los artistas del espectáculo, la casi inexistencia de seguros laborales y médicos. Tanto en el pasado como en la actualidad, los únicos seguros garantizados son los que refieren a los teatros y las salas. Poseer un seguro de vida y un seguro médico, tal como lo he observado en otros análisis, ha sido y es una excentricidad de pocos artistas. Asimismo, en una conferencia testimonial y biográfica de Elías Alipi, que trabajó en las compañías de Jerónimo, como lo hemos nombrado, y de Blanca como director, él habla de sus inicios pobres y precarios para trabajar en el mundo artístico. A partir de dichas referencias, como otras tantas que hemos señalado en el artículo que vamos a publicar de esta investigación, es fundamental reflexionar sobre las condiciones de precariedad en las cuales los artistas del espectáculo realizaron sus tareas, como así también preguntarse el por qué al día de hoy este estado de situación no ha cambiado radicalmente. Isabel Lorey explica en una de sus investigaciones cómo las condiciones laborales anómalas y precarias en los ámbitos culturales se vuelve una norma que implica la adaptación y normalización de las prácticas, su aceptación y por ende la aceptación y la precarización del sí mismo. Pero la normalización, decimos nosotros, no opera solo en el propio cuerpo trabajador, sino también en los espacios que ese cuerpo ocupa en los ámbitos artísticos laborales y que hasta el día de hoy sigue presentándose como problemas. En síntesis, y ya ahora sí para terminar, como testimonios del pasado que vienen a develar aquello que no se ha dicho o no se ha querido contar, como discursos que se construyen con la intención de trascendencia de una cadena de hechos, pero también de los propios sujetos que lo enunciaron, los documentos citos en el INET que he analizado me permitieron comprender, a la luz del presente, el modo en el cual las compañías familias argentinas se conformaron y funcionaron desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Además, basada en un método biográfico que se sustentó en el análisis y reconstrucción de las experiencias de vida y de los afectos que la constituyeron, volví sobre narrativas del pasado para, y como dice Mecchia, comprender qué ha hecho el mundo en sus vidas y especialmente qué le han hecho al mundo sus vidas, dando así cabida a la olvidada capacidad de agencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía, por tu exposición. Muchísimas gracias por esta hermosa comunicación también organizada, y como una primera valoración, algo que ya había empezado a decir, destaco por supuesto, ¿no?, la importancia de visibilizar este fondo de Jacobo de Diego que tiene tanta riqueza documental, como esta perspectiva que vos le das de analizar la tarea de las compañías en estos 3 ejes, ¿no?, lo económico, el trabajo y lo afectivo, y cómo es realmente novedoso pensarlo desde lo afectivo. Siempre hemos estudiado, y como lo dice la cita de Alipi, lo corrobora, que la separación entre las compañías de Pepe y de
Jerónimo fue una separación estética, donde cada una de las dos compañías tenía una diferente perspectiva estética sobre el teatro, y develar el costado afectivo de esa separación, que por supuesto se correspondía con una división estética, pero en realidad tenía un motivo familiar por detrás. Me parece que es una perspectiva tuya que nos permite repensar las relaciones de las compañías desde esta estructura familiar. Lo mismo con la segunda ruptura que vos analizás, que es la de Pepe y Pablo, y si uno ve la biografía de Pepe, si lee la biografía de Pepe, ve esto que vos decís, sin duda, como él perdona y recibe nuevamente, constantemente a Pablo. O sea, Pablo se corta solo y inicia gran cantidad de empresas, y todas terminan en o sea, su genialidad artística va acompañado de, evidentemente, una falta de capacidad administrativa, económica, que hace que todas sus empresas terminen fracasando, y siempre Pepe lo vuelve a recibir en su seno, siempre Pepe lo incorpora y perdona su partida. Así que realmente te agradezco tu trabajo, destaco esa lectura nueva y novedosa, ¿no? De ver el costado laboral, las condiciones de trabajo de los artistas, y también el costado afectivo. Y también quiero dar la bienvenida, que estuve viendo gente que se fue sumando, a Joan Martorí, que es un investigador de Barcelona, pero sobre todo a Elizabeth Otero, que está sin cámara, pero es descendiente de los Podestá. No voy a decir, nunca la invoco si es sobrina, bisnieta, no quiero decir exactamente, pero realmente es alguien que va a valorar el trabajo que vos has hecho sobre su familia. Tengo preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de yo hacerle algunas, si no, seguir monopolizando la palabra y hacerle alguna pregunta a nuestra expositora de hoy. Bueno, empecemos por Leonor y después pasa Alejandra. Muchas gracias, Laura. Un gusto acá desde Paraná, Entre Ríos. Para Lía, entonces. Lía, excelente tu disertación, la verdad, y la investigación también. La verdad que tenía en mi memoria una historia de los Podestá, pero vos me la has profundizado y me da cosa saber tanta vida que han tenido y tanto que le han dado de caudal de riqueza al teatro argentino, a las raíces del teatro argentino. Cuando dijiste de Jerónimo, que le dio civilidad, creo que fue la palabra que empleaste. Si podrías profundizar un poquito, ¿qué sería ese término? ¿Qué quisiste decir? Si podrías ahondarlo, aunque sea brevemente, cuando le otorgas a Jerónimo Podestá esa palabra con respecto al teatro. Está muy relacionado también con la intención de José Podestá de seguir más pegado a los dramas gauchescos, mientras que en el caso de Jerónimo, digo, como que había, si bien fue reconocido toda la labor que hicieron en cuanto a la escena nacional y en cuanto a las obras gauchescas, había un interés de superación y por lo tanto acercarse más a lo que Laura Mogliani ha investigado muchísimo y ha publicado mucho sobre el nativismo, ¿sí? En el cual se alejan de esa poética gauchesca, que se lo asocia más a un concepto más barbarizante, podemos decir en esos términos, ¿sí? Y acercarse a un teatro un poco más de élite y dejar lo que sería, que lo fueron dejando ya con los dramas gauchescos, la arena del circo, pasaron al teatro en la sala a la italiana, ¿sí? Pero ya abandonarlo, si bien Pepe Podestá, obviamente, también con su mirada más de empresario, le encontró la vuelta y seguía teniendo éxitos y lo seguía reestrenando, y hubo varias versiones de Juan Moreira, ¿sí? Y seguía como explotando ese lado. Por el lado de Jerónimo Podestá, ya bueno, hasta acá llegamos, hagamos algo distinto, y es por esto que es real, había intereses diferentes, como lo señaló la crítica, eso es innegable, y que de hecho la crítica también después de su fallecimiento dicen, bueno, Jerónimo Podestá también fue el padre, como el padre no reconocido de nuestro teatro, el que pasó a la fama fue con justa causa también, ¿no? Pepe Podestá, pero bueno, en ese sentido fue como un innovador, ¿sí? Y es
los intereses desiguales eran claros. Pero bueno, como observo yo, también había cuestiones afectivas que produjeron esta separación, y que es súper interesante en estas memorias de Blanca, que también muestran de cómo se separaron y cómo ponen en el escenario, hacen la división de bienes, ¿sí? De todos los éxitos económicos, toda la ropa que habían comprado, utilería, etcétera. Es decir, es real esa separación, cual si fuera un divorcio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas Pasamos gracias. a Alejandra Espasande, que había pedido la palabra. Oh, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, estoy muy interesada porque la Argentina era como una ciudad muy importante para las compañías españolas, muchas de las cuales eran compuestas por niños, algunos eran niños huérfanos o niños de familias pobres, y algunos se quedaban en Argentina. Entonces, y en su mayoría eran como compañías de zarzuelas. Entonces mi pregunta es, porque no estoy muy familiarizada con la familia Podestá, si además de circo ellos pudo haber una oportunidad en que colaboraran con compañías españolas, o que participantes de compañías españolas hayan colaborado con ellos y haya habido esta interacción. Y mi segunda parte de la pregunta es referente al derecho infantil a proteger a los niños. Si encontraste en tu investigación algo referente a algún periódico o persona intentando proteger que los niños no fueran maltratados, porque he encontrado que en México, ¿no? Como en la época ya del porfiriato, ya habían personas, ¿no? Criticando las compañías que traían los niños, que los tenían trabajando demasiadas horas. Entonces, ver si hubo alguna interacción con compañías españolas, y si los niños que colaboraron con los Podestá, si habían quizás niños huérfanos, y si hubo alguna vez alguna Sí. cuestión de la protección del niño. Bien, con respecto a tu primera pregunta, no tengo documentado, pero seguramente es claro que las compañías interactuaban, ¿sí? Sobre todo aquellas extranjeras que después se quedaban, seguramente después se reubicaban en diferentes compañías argentinas, pero no podría confirmar si las de Pepe Podestá representaron o formaron parte de compañías extranjeras, por lo que he investigado, ningún dato me ha llevado a eso, pero no lo he profundizado. Con respecto a lo segundo, con esta investigación que yo nombré, que originó esta segunda, que es un UASIT sobre las condiciones laborales de los artistas del espectáculo, que se publicó un dossier en una revista Telón de Fondo, pasó el chivo, pero ahí te digo esto porque hay una investigación de Susana Shirkin en la cual ella investigó sobre este tema que me estás investigando, dio cuenta del maltrato infantil, sobre todo en las compañías de circo, ¿sí? De hecho siempre recuerdo que comentaba el bebé bala, que utilizaban un bebé para disparar y hacer una prueba, y bueno, falleció. Pero bueno, situaciones dificilísimas, y que obviamente el cuidado y reglamentación de todo esto por ese entonces no estaba. Así que para más información obviamente te invito a recorrer ese artículo, que tiene un montón de información, porque si mal no recuerdo también trabajó con muchos archivos de la policía, ¿sí? En los cuales testificaba cada uno de estos casos. Gracias. De nada. Yo quería hacerte si no hay, una pregunta que me parece que es importante aclarar, que es un tema que vos lo tomaste rápidamente y que sin duda tiene que ver con esta investigación que ya mencionaste, que hicieron con la dirección de Karina, que está presente hoy con nosotros, sobre la situación laboral de los actores. Vos mencionaste el concepto de compañía, y cómo el concepto de compañía tenía esta relación con los lazos familiares, y lo diferenciaste de lo que es el grupo teatral o el elenco. ¿Por qué no lo desarrollás eso? Que a mí me parece que es sumamente importante que veamos este concepto de compañía y lo diferenciemos, ¿no?, de conceptos como elenco o grupo teatral. Sí, básicamente la idea de compañía también era una asociación vincular, artística, económica y afectiva, en la cual se proyectaba a lo largo del tiempo y representaba múltiples
obras teatrales, giras y demás. Digo, era algo como algo fundante, a diferencia de lo que después se empezó a establecer como elencos, que si bien había un elenco estable, por ejemplo el Teatro San Martín tuvo su elenco estable, eran, digo, bueno, la conformación en cuanto a cantidad y organización interna difería, ¿sí? Pero sobre todo también la idea de elenco es que es un elenco que es más, me sale volátil ahora la palabra, pero digo, es algo que quizás se va rearmando según la demanda de un gusto estético o de una necesidad del teatro, etc. Es algo que tiene más variación a diferencia de lo que es la compañía, ¿sí? Y en el caso de los grupos teatrales, que es una conformación más moderna, ¿sí? La idea de elenco estable desapareció cuando desaparece, si no me equivoco mal, en la década del 50-60, el elenco estable de, ¿cómo se llama? Del San Martín, ¿sí? Como así también no sé ahora, pero hasta también más o menos en Uruguay se conformó de la misma manera. La diferencia de los grupos, ¿sí? Como yo decía también, lo que nuclea a los grupos teatrales, ahora la idea está más relacionada sí con una concepción artística, ¿sí? Y más allá de la cantidad o no, sí, a diferencia del elenco, digo, la permanencia seguramente está más que nada relacionada también con la formación al interior de esos grupos. Muchísimas gracias. Te leo, porque no has podido leer mientras tanto, el chat, donde Gabriela Borna de Catamarca dice, gracias Liga Noera, Vera Volkowitz dice, excelente trabajo, Ana Costa dice, excelente Lía, Laura Gómez dice, qué gran aporte tu trabajo Lía, dan ganas de seguir escuchándote. Leonor Norma Sánchez dice, muchas gracias Lía, genial esta investigación, gracias Laura. Y Cristina, que debe ser Cristina Quiroga, también dice, excelente Lía, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y Lucía Pasquín, Hernán Vázquez dice, felicitaciones por la presentación y la puesta en valor de los documentos, y Lucía Pasquín dice, gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias Lía por compartir tu trabajo y Laura por propiciar estos espacios. Es muy estimulante ver cómo compartiste a través de imágenes algunos fragmentos del archivo, porque bueno, fue muy lindo verlo y ver esas imágenes. Y quería preguntarte sobre si había alguna idea sobre las audiencias en los públicos que seguían estas compañías en esos momentos de diáspora o de intercambio o de separación, si había algún registro de apreciación del público o de seguimiento del público a uno a otro, si había alguna información con respecto a eso, a los espectadores. Bien, no fue mi corpus de trabajo el estudio de los públicos, pero sí consultando todo el material. Es genial trabajar en el INET, digo, primeramente porque, bueno, Laura obviamente es una gran conocedora de toda nuestra historia teatral y ayuda muchísimo, sino también el hecho de agarrar las cajas, obviamente con los guantes, con todo lo que debe ser correctamente, pero el acceso es muy ágil, que quizás en otras bibliotecas que he estado es mucho más complejo. Entonces el caudal de información que iba manejando me permitía ver mucho, ¿sí? Y sí, lo que he tenido acceso es mucho a las cartas, a las correspondencias del público que recibía Blanca Podestá. Le han escrito poemas y demás, digo, en cuanto a reconocerla como una excelentísima y gran actriz, ¿sí? Digo, en ese sentido el material es bastante, y también, digo, también para seguirlo leyendo en clave afectiva, ¿no? Pero bueno, ya se me excedía un poco ese material, pero sí vale decir, y como creo que quedó claro, que estas 4 exponentes de la familia Podestá llenaban teatros, digo, eran los famosos y famosas del momento, ¿sí? Digo, eran quienes establecían la vara, y para eso, si bien no hay tanto del público, pero sí hay un montón de críticas de cada una de las obras que han estrenado. De hecho hay un registro de que, si no me equivoco, son 80 o 100 obras que ha estrenado Pablo Podestá, y allí las críticas que te acompañan para poder investigarlo.
Gracias, Lía, y gracias, Laura Garaglia, por tu participación, y le damos la palabra a Malena Graciosi, que había pedido la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Lía, pues me parece realmente una investigación sumamente valiosa y que nos vuelve a enfrentar a temas que quizás ya conocemos de una manera sumamente original, pero que al mismo tiempo, o sea, siempre hablamos de los podestá como familia y como clan y nunca miramos sus vínculos. Entonces, como que nos estás haciendo poner atención a algo que estamos como dando demasiado por sentado. Y por otro lado, quería hacer un brevísimo comentario, porque yo también estoy de alguna manera trabajando con algunos materiales producidos por la familia Podestá, que tienen específicamente que ver con la composición de músicas originales y la producción, la gran producción de partituras y de músicas que nos ha dado la familia Podestá. Y algo que preguntó hace un ratito Alejandra, creo que fue cómo se vinculaba esto con las compañías de afuera y con las compañías españolas, pasaba que los Podestá tenían un familiar en cada rubro. Entonces, cuando venían algunas compañías y necesitaban acomodar algunas cosas, generar, digo, porque cuando uno o sea, se va de gira y llega a un lugar nuevo, quizás le falta un actor, le falta una cuestión, y Podestá tenía una banda de músicos muy importante que conocía, digamos, el quehacer escénico, el quehacer teatral, y tenía la posibilidad de mandar cambios a compañías de zarzuela o de generar ese vínculo. Y si uno mira la historia del teatro rioplatense, está totalmente atravesado por géneros y estilos musicales que están totalmente asociados a las compañías que nos visitaban y a cosas que también, como decían, algunos venían y se quedaban acá, entonces eso traía las músicas de otros lugares, y esta gente tenía además la capacidad de cumplir todos esos roles y oficios que hacían que fueran algo más que un elenco. Es lo que ponía Lía en atención, ¿no? O sea, tenían la capacidad, una capacidad de producción escénica que había que estar a la altura. O sea, realmente es muy difícil gestionar eso con personas que no se conocen, y al menos en lo que tiene que ver con la producción musical de la época, realmente distinguen también, además de todo esto que acabas de contar. Y felicitaciones nuevamente, realmente me parece excelente el material. Gracias, Malena. Sí, de hecho en la investigación anterior, que Jacobo de Diego documentaba muchísima información, todo, y bueno, a su vez Pepe Podestá también. Ahí accedí, por ejemplo, a un documento que daba cuenta de la composición de una de las primeras compañías que realizó, y si no me equivoco ahora eran 75 personas, y que hacían todo el detalle de la compañía con todos los nombres porque tenían que hacer una gira al interior. Entonces, bueno, para ver el tema de traslados, compra de tickets de los trenes, los músicos, etcétera, etcétera, y bueno, obviamente al interior de las compañías de Pepe Podestá, quien fue así como un iluminador también en cuanto a lo que es todo lo que es la música en escena, fue la incorporación de Gabino Ezeiza a sus producciones, allá fines del siglo XIX, principios del XX. Gracias, Lía. Gracias, Malena, por tu aporte. Y Martín Marcó nos dice, excelente, Lía, gracias, muy bueno el resto de los aportes. Ustedes por escucharme. ¿Algún comentario más que quieran agregar? ¿O alguna pregunta? Quizás tengo una pequeña palabra para aportar, Laura. Sí. ¿Se puede? Que así ella, Lía, habló de familias, quizás una de las más conocidas es la familia Podestá, pero acá en Paraná tuvimos la de los hermanos Navarro, que tenían su circo, y era verdadera el papá, la mamá, los hermanos, los primos, las cuñadas, y la familia Santangelo, del cual se le rinde honor con el anfiteatro Héctor Santangelo. Y el hermano de don Héctor se fue a Buenos Aires e hizo cine allá al principio del 900. Entonces, eso tenía para aportar. Los grupos familiares que, dijo Malena, hacían todo, tenían todo, y es verdad, cantaban, bailaban, eran músicos, eran acróbatas, magos, titiriteros, todas las funciones del teatro juntas. Eso nomás. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy agradecida estoy. Gracias por tu aporte. Bueno, parece si ibas a decir algo, pero sin duda esta estructura familiar
se mantuvo mucho más tiempo en las compañías de circo, ¿no? Las compañías de circo, por su carácter transhumante, hace que sean compañías absolutamente ligadas o formadas en torno a los vínculos familiares. Lía, no sé si vas a responder algo. No, agregar también que, bueno, digo, esto es, el artículo es bastante extenso, tuve mucho material y obviamente para la presentación reduje mucha información, pero bueno, también el caso de Pablo y de Blanca Podestá también participaron en cine, ¿sí? No solamente digo, tuvieron éxito a nivel teatral, sino también participaron de las primeras producciones del cine silente acá en Argentina. Así que bueno, nada, eso. Y que también, digo, algo chiquito, que bueno, creo que ya quedó como manifestado, al momento de empezar la investigación me planteaba esto de cómo no repetir lo que ya se dijo, tantas biografías o tantos estudios sobre la familia fundacional del teatro. Entonces encontrar esa vuelta de los afectos me permitió una mirada diferente, era como entenderlo desde otro lugar, evitando repetir, si bien obviamente cito y retomo muchas biografías, diccionarios, Pelletieri, Seibel, etcétera, etcétera, que se ha hecho, digo, me parecía entrar por lo laboral y lo afectivo a estas vidas, podía arrojar una mirada diferente, y creo que fui por ese lado y llegué. Sí, es que destaco eso, ¿no? Que me decía, esta nueva mirada que aportás al material ya conocido desde esta perspectiva afectiva. Lita Llagostera, que es una investigadora también especializada en teatro infantil, nos te dice excelente, gracias. Sí, Ricardo Poviersin, espera, que ya te doy la palabra, Lita. Ricardo Poviersin, que es investigador del instituto, te dice muy interesante, Lía, un gusto volver a verte y escuchar sobre tus investigaciones. Y Pamela Gionco, dice, Lía, me encantó la presentación, tengo una consulta, en tu estudio encontraste referencias de la participación de la familia Podestá en el cine de los primeros tiempos. Justo estaba preguntando eso, dice. Sí, hay fotos también, así que el INET tiene material para todos los gustos. Lita, ¿querías decir algo? Que te interrumpí, perdón. No, agregar que, bueno, que esta mirada desde lo afectivo me resultó novedoso el enfoque que hiciste, Lía. Muy bueno porque agrega algo más de lo ya dicho de los Podestá. En cuanto a los niños, yo no tengo ahora presente uno de los estudios que hice, que creo que fue en el año 37, que una ordenanza que prohíbe el trabajo de los niños en horarios más allá de las 9 de la noche, que hasta ese momento no se tenía en cuenta, y bueno, otros han estudiado en profundidad este tema, pero fue una necesidad, porque los chicos sufrían estando en escena a veces hasta muy largas horas de la noche. Bueno, nada más que agregar eso, agregó algo más de lo que yo no había advertido, esta cuestión de, con todo el material que hay, sin embargo, esto agregó muchísimo. Así que muchas gracias, muy lindo trabajo, hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lita. Y Lucelena Cortés nos dice en el chat, maravilloso trabajo en cuanto a la dirección escénica. ¿Hay algún documento que dé cuenta de esta actividad y cómo la llevaban a cabo? Muchas gracias. ¿Qué tema, la dirección escénica? Bien, te voy a citar a Laura Mogliani, que realizó un estudio, acá nos vamos pasando los chivos, hubo el año pasado un congreso de dirección teatral que se realizó en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina, y en el cual, bueno, Laura trabajó sobre la dirección de Ezequiel Soria, en mi caso sobre Elías Talipi. Si bien no hay tanta información, no hay tanto teorizado sobre la dirección en esos tiempos, y sobre todo que se considera más que nada una proto-dirección teatral, mucho de la información que tenemos, yo al menos en el caso de Pepe Podestá, que también al principio dirigía sus propias obras, está relacionada también con cartas que se manda con diferentes actores o empresarios teatrales para ir poder viendo un poco la estética que van planteando, ¿sí? Invito a conocer esos trabajos de Laura también, y que todavía no estaban publicados. Estabas en la página del INET, ¿no, Lau? El de Ezequiel Soria. Estoy pensando, que no sé si está en la página del INET. ¿En las jornadas que presentamos no se publicaron todavía? ¿No? No. Pero bueno, puedo mandárselos y si les interesa.
el trabajo. Con respecto a la dirección, es muy difícil investigarla porque, como decía Lía, tenemos pocas fuentes, ¿no? Y hemos investigado en estos dos directores, como son Ezequiel Soria y Elías Alipi, pero hay muchos otros directores que no han dejado testimonio de cómo eran sus trabajos. Quizás ahí podríamos trabajar ese manuscrito, Lía, que vos mencionaste, que yo quiero buscar, de comentarios sobre actores, ¿no? El que relataba la unión entre Blanca Podestá y Valerini. Ese es un manuscrito que dijiste que es anónimo y que encontraste en el INET. Y en la sección manuscritos. Uh-huh. Estaba ahí dentro de una de las cajas. Bien, bien, lo voy a buscar. Yo lo tuve un tiempo en el escritorio que compartí ahí en el INET y después lo archivamos en la sección manuscritos, como corresponde. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más o vamos cerrando esta presentación que ha sido realmente un gran aporte para el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Es una alegría que nuestros archivos lleguen, ¿no? Sean consultados por los investigadores, que produzcan nuevos textos, que produzcan nuevas miradas. Lo que yo quiero destacar sobre todo del trabajo de Lía es esa nueva mirada, esa nueva perspectiva que le dio un tema ya muy, muy estudiado por muchos de nosotros, inclusive por mí, que me permitió cambiar la perspectiva, ¿no? y darle una nueva mirada a los documentos que ya habíamos leído. Para el Instituto Nacional de Estudios de Teatro es fundamental que los archivos cobren vida, que los archivos se activen y estén en contacto y, digamos, produzcan nuevas investigaciones, nuevos textos, nuevas perspectivas y nuevas miradas. Les agradecemos muchísimo la presencia a todos y cada uno de los que ha estado con nosotros y los invitamos a volverse a conectar el 18 de mayo para la charla Músicas Escénicas en el archivo del INET, que va a llevar adelante Malena Graziosi, contándonos la investigación que está llevando adelante gracias a la beca Activar Patrimonio sobre el sonido escénico, sobre el patrimonio que tiene el instituto a nivel musical, sobre todo una enorme colección de partituras que ella nos ha logrado tecnológicamente que la podamos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buen día, muy buen trabajo. Gracias.